Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos y quienes me estén escuchando. Estamos por empezar unos 15 minutos a tratar el tema la relación humana de Jesús. Esto es un ámbito que muchísimas veces no lo consideramos como algo demasiado necesario para nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una idea de que el Jesús histórico, si bien es necesario, no nos interesa demasiado. Nos interesa más bien el Jesús transformador, el Jesús del mensaje, de la novedad de vida. Evangelio quiere decir buena noticia. Ese Jesús que nos viene espiritualmente y nos llena el espíritu y el alma y el cuerpo de equilibrio y nos da de su espíritu y nos quedamos como cautivados por lo espiritual. Pero a mí personalmente me interesa muchísimo porque por la experiencia te lo digo, me he acercado mucho más a Jesús considerándolo humano igual que yo. Y en lo humano igual que yo, siempre con la diferencia de que sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos son perfectos. Él es el hombre perfecto. Entonces, acercándome como hombre, me ha hecho mucho bien a través de mi vida de cristiano el poder tomar contacto con un hombre o con un ser humano como él. Y ver en esa especie de contrastación o contraste, ver que lo mío, si bien es humano, es bastante diferente. Y me ha ayudado mucho a que yo pueda renunciar a mi fuerza puramente humana, carnal. La Escritura está dicho por el mismo Espíritu de Dios, el hombre es carne. Si bien a Jesús le fue creada un alma y Jesús se hizo carne, pero acá lo que está definiéndose como en nosotros, que somos carne, justamente habla de que somos alma, espíritu, alma, o sea, inteligencia, pensamiento, juicio propio. Dios le llama carne a todo aquello que se opone a su espíritu. Y nosotros somos opositores a Dios. Y en este juego trabaja el Espíritu Santo. No para compararnos con un espíritu como una nube gloriosa que anda suelta por ahí, y yo un pobre desgajado queriendo correr atrás de la luz y de la nube de gloria. Acá esto es más simple. Por esto, la realidad humana de Jesús o del Señor a mí me lleva a cotejar, comparar en cada momento lo que yo pienso, lo que yo proyecto y lo que Él hizo, movió, habló, consideró. Y un montón de cosas la vida de Jesús está constituida por pequeños detalles, muy sutiles, muy humanos, muy perfectos. Por eso, analizar esto es sumamente importante, porque creo así que le damos la posibilidad o le brindamos al Espíritu Santo la posibilidad de que Él nos muestre al Jesús verdadero. Que no es que el Espíritu Santo de Cristo, como dice el apóstol Pablo, que entró en nosotros, sea falso. Pero qué hermoso es sentir la presencia del Señor siendo un hombre. Evita que de pronto caigamos en el misticismo, en el romanticismo, en la poesía espiritual y que nos engañemos nosotros mismos. Y que de pronto
verifiquemos o sintamos que nos estamos espiritualizando y encontramos el contraste. Ay, no, yo me quisiera quedar para siempre en ese mundo elevado y espiritual. Y cuando uno baja a tener que sentir hambre y buscar algo para comer, y todas esas cosas que son bajas comparativamente con lo que es el gozo espiritual, el alimento espiritual, la presencia del Señor. Gloria al Señor esta mañana, gracias Señor. Y le metemos toda la terminología bíblica, pero en realidad estamos desconectados de Jesús. Esto lo digo así para que el Espíritu Santo te lo ponga delante. Y así empiezo yo considerando un pasito más sobre lo que todos sabemos, pero no todos lo consideramos desde este ángulo, a ese Jesús que andaba por la tierra caminando. Y de pronto es mejor pensarlo y tenerlo así como el gran resucitado, el gran poderoso, el gran resucitador de muertos, el gran, es cierto, pero anda a la base. 30 años, y te lo digo así en una ficción, en una alegoría, 30 años el Espíritu Santo trabajó en él como afilando la punta de una flecha, hasta el día en que el poder de Dios estiró el arco y esa flecha se clavó en una cruz. 30 años trabajó el Espíritu Santo con él. No es que estaba todo hecho ya. La palabra nos dice con claridad, crecía. Todos los días crecía en sabiduría y en entendimiento delante de Dios y de los hombres. Crecía, se desarrolló. Jesús se desarrolló como un ser humano. ¿Y sabe la ventaja grande que él tenía, que no la tenemos nosotros? Por eso lo necesitamos a él. Que él no tenía la herencia del pecado. Entonces, él vivió esta vida sin experimentar el pecado. Pero conoció el pecado porque fue revestido de nuestro pecado. Entonces él fue tentado en todo, pero a la tentación se la sacaba de encima en el instante. El diablo hizo todo lo que pudo para poder atraparlo, porque desconfiaba que este hombre podía ser el Mesías prometido de los profetas, pero no la tenía clara. Por eso después del bautismo de Jesús, que fue llevado al desierto para los 40 días de ayuno, el diablo lo tentó al máximo. Y no fue todo eso, porque dice al final de ese pasaje, dice, y el diablo se apartó de él por un tiempo. Así que lo siguió tentando, se volvió a arrimar más de una oportunidad. Cuando Jesús habla de mi hora no ha llegado todavía, el diablo rechinaba de dientes porque le buscaba hacer caer constantemente. Y no lo iba a conseguir nunca. ¿Por qué? Porque si bien era hombre, no tenía la raíz del pecado propio. No heredó de la naturaleza humana caída, no heredó nada. Fue el hombre perfecto, el hombre nuevo, pero hombre al fin. Y yo me animo a sostener que fuimos hechos a la imagen de Dios en el hombre que ya era el Hijo unigénito. Y por eso el que se encarnó es el Hijo unigénito del Padre, para poder rescatar, restaurar a este hombre perdido, que había salido de él como la imagen que Dios quería
perfeccionar. Ahora, no se le podía perfeccionar porque estaba perdido en delitos y pecados. De manera que tuvo que venir Él, cargar con todo el pecado de la humanidad, hacer triza el pecado, liberar a la humanidad y luego decirle, bueno, si ustedes creen que yo hice esto, se le aplica todo lo que yo he ganado. La victoria de Satanás les trae salvación, pero la victoria mía sobre Satanás. Y esa es la fe que nos salva. No la fe nuestra, sino la fe de Él que entró en nosotros y está fuerte. Y se fortifica cada vez. Cada día Él crecía en sabiduría y en entendimiento. Este Jesús tan maravilloso nunca va a dejar de ser hombre. Nunca va a dejar de ser Dios. Y mire la locura que tiene. El Padre le ha querido hacer un regalo tremendo. Yo quiero, y lo dice el versículo de la Escritura, llevar muchos hijos a la gloria, meterlos dentro tuyo, para que tú seas mi hijo, cabeza y cuerpo. La iglesia, el Cristo de Dios. Misterio que nos rodea, pero misterio que es como que uno puede tocar y puede imaginar y se puede hablar, se puede compartir. Eso revela lo que somos, algo muy grande. Estamos en tinieblas con los ojos tapados, pero que se nos van abriendo en la medida que pasa el tiempo. Como Jesús. Jesús nace y llora como cualquier bebé. Pero a los 12 años en el templo hablaba y todos los sacerdotes y fariseos del templo lo escuchaban porque veían que era un niño espectacular, prodigio. Y empezó a establecer cosas a los 12 años, cuando su madre y su padre natural, todo el mundo veía que era el papá, el marido de María, papá José. Vinieron a buscarlo. Y la madre, no está el tono para escucharlo, pero la madre, días volvieron a buscarlo. Y la madre le dijo, ¿por qué has hecho esto, hijo, con nosotros? Mira la respuesta. Ustedes no sabían, no saben que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Se acabó todo. Empiezan a asomar desde los 12 años y eso es lo que no tenemos, ningún pasaje hasta los 30 que nos pueda revelar cómo creció, cómo maduró, qué clase de adolescente fue a los 16, 17, 18 años, cómo era él a los 20, ya con el oficio de carpintero, de los 20 a los 30, ayudando a fabricar elementos, muebles. No hay nada. Pero sí termina ese pasaje diciendo, crecía en sabiduría y en entendimiento. Eso es para que nosotros veamos que por gracia todo esto nos es dado a nosotros. El crecimiento espiritual, el despertamiento espiritual, y no hacer las cosas para obedecer, no hacer, cuidado, no voy a decir que yo reciba un castigo, voy a cumplir, voy a hacer allá, hay que ir al culto los domingos, No, ir al culto es una necesidad existencial en el Hijo de Dios. Existencial quiere decir que es parte de mi existencia. Mi asistencia es parte de mi existencia. No es una obligación porque me voy a tener un castigo o por costumbre. Cuidado, seamos delicados con el Señor.
y cerremos nuestros ojos y miremos cuánto nos falta para, en lo humano, sentir como sentía Jesús. Jesús estaba, pero no estaba. Miren ustedes lo que estoy diciendo. Jesús caminaba, pero Él no caminaba. Su mundo era hacia arriba, en la presencia del Padre, creciendo cada día un poco más, averiguando quién era su Padre, sabiendo quién era, pero averiguando mucho más. Y de esa manera, como Él había renunciado a considerarse a sí mismo igual a Dios, lo tenía que lograr. ¿Y cómo lo logró? Por fe. Porque fue creyendo que el propósito de su Padre era de pronto revelarse tal cual es. Y así fue que en el tiempo de su ministerio, ¿qué dijo? Nadie podrá ir al Padre si no es por mí. Tremendo. Qué lindo que nosotros podamos decir algo parecido. Qué bueno sería que yo encuentre a muchos que puedan conocer a mi Padre a través mío. ¿Te parece bien que consideremos a Jesús en los aspectos de su maduración, en los aspectos de su realización humana y todo aquello que podamos encontrar de hilación en su vida, en los pasajes, en la sumatoria de días y días y semanas y semanas? 33 años fueron suficientes para terminar la obra. En cuanto dijo, Padre, todo está consumado. La obra que me has dado, ya la complete. Qué lindo que podamos terminar nuestra vida así. Padre, consumada ha sido la obra que me encomendaste en esta vida. Nosotros ni siquiera tenemos nada encomendado porque todavía no lo hemos descubierto. Descubrí que te encomendó el Padre para que vivas todos los días en fidelidad de amor y en fidelidad de acción. Y que dependas de Él. Y después, sé un vecino más. Sé un ser más. Sé simple en todo. No te preocupes por el comportamiento externo de darle un molde, una figura a alguien. Sé vos mismo en la unidad del Señor. Que el Señor se va a mostrar solo si te puede modelar a vos. Que el Señor los bendiga esta noche.